El día de hoy nos encontramos iniciando una serie de conversatorios sobre la enfermedad acné vulgar. Nos acompaña la doctora Paola Cárdenas, médica dermatóloga. Vamos a tener un panel de preguntas que vamos a destacar la importancia de la enfermedad, los principales aspectos clínicos y algún enfoque inicial del tratamiento. Doctora Paola, siendo el acné una enfermedad tan prevalente que se encuentra entre el 85 y 90% de la población, ¿por qué lo debemos considerar una enfermedad? ¿Por qué no podemos considerar que es algo normal de esta edad? Bueno, es muy importante entender el concepto de que el acné es una enfermedad y no un proceso fisiológico, porque están involucrados la alteración de ciertos procesos naturales o normales de la piel. El primero y el más importante es la hipersecreción de sebo, estimulado por las hormonas androgénicas. El segundo es el taponamiento o la obstrucción del folículo pilosebáceo y posteriormente la acumulación del sebo. El tercero es la colonización con el Propionibacterium acnes y por último un proceso inflamatorio crónico derivado de todos los tres anteriores factores que acabamos de mencionar. El acné, por lo tanto, genera una inflamación crónica no autolimitada como se pensaba anteriormente y se ha visto en los diferentes estudios que hasta el 50% de las personas que han sufrido acné en la adolescencia lo pueden seguir teniendo en la vida adulta. No solamente el acné genera alteraciones físicas, como ya lo sabemos, sino también genera secuelas emocionales y sociales, en algunas de ellas aislamiento de los familiares y de la sociedad. Bueno, para entender un poco mejor la enfermedad, ¿cómo el médico debe enfocar el acné? Sabemos la existencia de diferentes grados, leve, moderado, severo, pero ¿cómo considera usted que debe ser el enfoque inicial de la enfermedad que se recomienda? Al respecto hay muchas clasificaciones, unas más simples, otras más complejas, que tienen en cuenta diferentes factores. Para mí, la más práctica es la que divide, y la que tiene la Organización Mundial de la Salud, la que divide la enfermedad en tres tipos: leve, moderada y severa. Considerando la enfermedad leve como aquella que tiene principalmente comedones, puede tener algunas pápulas y pústulas, pero principalmente las lesiones son comedones. El moderado, cuyas lesiones principalmente son inflamatorias, pápulas y pústulas, y finalmente la severa, en donde tenemos quistes y nódulos, que son los que potencialmente pueden dejar cicatrices y secuelas en el paciente. Es como la más importante. Pero, ¿solo tiene en cuenta esta clasificación o qué otros aspectos considera usted importante a la hora de valorar un acné? No solamente el tipo de acné leve, moderado y severo es importante a la hora de indicar o de evaluar la severidad del paciente. También tenemos que tener en cuenta las secuelas emocionales, sociales y físicas en el paciente. Entonces, si un paciente tiene cicatrices, si un paciente tiene aislamiento social, si un paciente está deprimido o inclusive tiene ideación suicida, debemos considerarlo un acné severo independiente del tipo de lesión que tenga. En principio, todos los acnés requieren tratamiento. Sin embargo, quiero que hablemos un poco de su experiencia frente a esto. Voy a mencionarle algunas opciones terapéuticas que tenemos para poder hablar y que usted nos comparta su experiencia en estos temas. Por ejemplo, frente a los limpiadores, ¿qué opina usted? Bueno, los limpiadores son una muy buena alternativa, no como monoterapia, sino asociada a las otras terapias que existen para el acné. Dentro de los limpiadores tenemos ciertas sustancias importantes que nos ayudan en las alteraciones que ya habíamos mencionado del acné, principalmente la obstrucción del folículo piloso. Estas sustancias, principalmente como el ácido salicílico o el peróxido de benzoilo, aplicados en la piel nos van a generar un efecto queratolítico, destruyendo este tapón de queratina, y segundo, van a generar una exfoliación superficial de la piel. Entonces, una buena alternativa para aquellos acnés comedónicos principalmente y leves. Ya hablando de medicamentos, el principal medicamento tópico que existe son los retinoides. Los retinoides como el adapaleno, como el ácido retinoico o como el tazaroteno se usan sobre la piel. ¿Cuáles son sus preferencias y recomendaciones al respecto? Con respecto a los retinoides tópicos, de las diferentes opciones que tenemos, el adapalene muestra una eficacia similar al resto de los retinoides con un perfil de seguridad y con menores efectos secundarios que los anteriores. Por lo tanto, yo lo prefiero en el uso de la consulta. El adapalene en general puede ser utilizado, debe ser utilizado en las noches porque tiene ciertos efectos secundarios como el enrojecimiento y la descamación. Inclusive aumenta también la fotosensibilidad. Por lo tanto, yo lo inicio en los pacientes de manera secuencial, de menor a mayor frecuencia, de acuerdo a su tolerancia, y en las noches exclusivamente.
No solo tenemos los retinoides tópicos, también tenemos antibióticos tópicos. Acá tenemos en el arsenal diferentes antibióticos, bien sea como la clindamicina, la eritromicina, el peróxido de benzoilo, la dapsona o algunas combinaciones entre ellos como la clindamicina con peróxido de benzoilo. Nuevamente, me gustaría conocer su experiencia al respecto. Bueno, primero que todos los antibióticos tópicos son de gran ayuda principalmente para los pacientes que tienen acné leve o moderado en el cual hay un componente inflamatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay pápulas y hay pústulas. Cuando se utilizan los antibióticos tópicos se deben utilizar en combinación, no solos, con retinoides tópicos, de los que ya habíamos mencionado anteriormente, y de los cuales uno de los más importantes, pues como ya lo mencionó, la clindamicina o el peróxido de benzoilo en combinación generan una muy buena tolerancia y aparte de esto disminuyen la resistencia bacteriana. Por lo tanto, los antibióticos tópicos prefiero la combinación que viene con retinoides y el antibiótico o la combinación de peróxido de benzoilo con clindamicina. Muy bien, cuando tenemos compromisos de más de una zona, no solo la zona facial, pecho y espalda, que posiblemente la aplicación de un medicamento tópico sea insuficiente, tendríamos la opción de los antibióticos sistémicos. Acá opciones como las tetraciclinas, las que conocemos, doxiciclina, minoxiclina, limeciclina, incluso en algunos casos las sulfas. Pero me gustaría saber qué consideraciones tiene usted a la hora de formular un antibiótico sistémico. El antibiótico sistémico se debe formular en acnés mixtos o de componente inflamatorio, de predominio inflamatorio moderado. Los antibióticos sistémicos se deben utilizar cualquiera de los que hemos mencionado anteriormente, mínimo por un periodo de 8 semanas y máximo por un periodo de 12 semanas para evitar la resistencia bacteriana. Y como ya lo había mencionado, cuando se compromete más de un área, es decir, más del área facial, tronco o espalda, están indicados. Estos antibióticos pueden tener ciertos efectos secundarios que, dando las indicaciones adecuadas al paciente, van a ser muy bien tolerados y van a lograr muy buenas respuestas. Otra opción en las mujeres, desafortunadamente no en los hombres, es la terapia hormonal. Conocemos medicamentos como los anticonceptivos orales, antiandrogénicos o la espironolactona. ¿Qué utilidad le ve usted para el tratamiento del acné en las mujeres? Mucha utilidad. La terapia hormonal, como ya lo hemos mencionado anteriormente, en el acné hay un factor importante que es la hipersecreción de sebo derivado de la estimulación de la glándula por las hormonas androgénicas principalmente. Las mujeres pueden tener una exacerbación del acné asociado a esta estimulación y los anticonceptivos antiandrógenos van dirigidos hacia este factor. Hay que tener en cuenta en la historia clínica qué mujeres se van a ver más beneficiadas de este manejo antiandrogénico, principalmente mujeres que tengan acné tardío, que tengan lesiones a nivel submandibular, a nivel del cuello, del mentón, que haya una exacerbación previo a la menstruación o que tengan otros signos de hiperandrogenismo, como por ejemplo la alopecia, exceso de vello, seborrea facial. Son aquellas mujeres que se van a ver más beneficiadas de este manejo antiandrogénico. Es importante tener en cuenta que estos antiandrogénicos, no todos los anticonceptivos tienen este efecto y que la espironolactona tiene un menor efecto antiandrogénico que los anticonceptivos. Ya habíamos hablado un poco sobre terapia combinada. Conocemos pues que esto nos va a mejorar la efectividad y la utilización de retinoides tópicos junto con antibióticos, bien sea tópicos también o sistémicos asociados a terapia hormonal, son de gran utilidad. Me gustaría saber ¿qué recomendaciones nos puede dar al respecto para el uso de este tipo de medicamentos? En lo posible, la mayoría de los pacientes que tienen acné van a verse beneficiados de terapias combinadas. Cuando tenemos un acné leve, de acuerdo a la clasificación que ya hemos mencionado, se va a ver beneficiado de retinoides tópicos, sea dapalene o ácido retinoico, inclusive en combinación con antibióticos tópicos. Cuando tenemos un acné moderado, en el cual predominan las lesiones inflamatorias, ya vamos a utilizar retinoides tópicos con antibióticos tópicos y o sistémicos. ¿Por qué es importante hacer esta combinación? Porque al combinar el antibiótico, sea tópico o sistémico con el retinoide, vamos a disminuir las resistencias bacterianas, que son muy importantes hoy en día a nivel mundial, y segundo, vamos a aumentar la eficacia. Y en las mujeres, por supuesto, adicionar la terapia hormonal. Hay que reconocer cuando el acné es un acné severo. Para eso conocemos terapias como los retinoides sistémicos. Me parece muy importante que nos indique, según su experiencia, cómo puede utilizar retinoides sistémicos, cuáles son sus indicaciones,
cómo hay que evitar efectos adversos, cómo deben ser las precauciones que se deben tener en el momento de indicarlo. Muy bien, los retinoides sistémicos están indicados, como lo mencionó, en el acné severo, es decir, en pacientes que tengan nódulos, quistes, pero no solamente en estos pacientes que tienen nódulos y quistes, pacientes que también tienen cicatrices importantes independientemente del tipo de lesión, y pacientes también que han recibido terapias combinadas o tratamientos hasta por 6 meses, pero no han tenido resultados. Esos son los dos tipos de pacientes que se ven beneficiados de la isotretinoína oral o los retinoides sistémicos. Estos medicamentos tienen que ser manejados con ciertas precauciones para los pacientes porque generan efectos secundarios como por ejemplo la sequedad de las mucosas, algunas veces alteraciones sistémicas como aumento de los triglicéridos, el colesterol, que deben ser evaluados en paraclínicos o en exámenes rutinarios de laboratorio con cierta periodicidad. Por eso es que este medicamento debe ser manejado exclusivamente por el dermatólogo. Importante también tener en cuenta con los retinoides sistémicos el tema de la teratogenicidad, y por eso es importante que las mujeres tengan, aparte de su retinoide sistémico, un manejo con terapia anticonceptiva, y ojalá esta terapia anticonceptiva sea antiandrogénica para aumentar o potenciar aún más el efecto del medicamento. Muchas gracias, doctora Paola, por su compañía el día de hoy. Hablamos sobre acné vulgar, hicimos el enfoque inicial de la enfermedad, reconocimos primeras líneas de tratamiento, reconocimos el grado de severidad de la enfermedad y los invitamos en una próxima oportunidad para continuar con estos conversatorios. ¡Feliz día!